Bueno, si recordamos un poco, dejamos planteada esta relación para analizar lo que era el papel de las expectativas en lo que era la política y bueno, de manera más específica, cómo afecta en la relación IS, ¿sí? Y cómo eso pues se traduce en ciertos escenarios respecto a la producción. Vamos a ver que si se considera las expectativas, si esas expectativas obviamente son positivas, el efecto es mucho mayor de lo que originalmente nosotros preveíamos en el modelo básico ISLM, que no consideraba el tema de las expectativas. ¿Ya? Entonces, si ustedes recuerdan un poco, planteamos esta relación que ya la conocíamos desde antes, que era esta relación de demanda agregada, de producción, diríamos, en el equilibrio, donde tenemos fundamentalmente tres componentes. Todavía no incluimos expectativas, perdón, todavía no incluimos lo que es la balanza comercial, que la vamos a incluir ya en la econometría, perdón, en la macroeconomía 3, que es la macroeconomía avanzada. Por el momento nos centramos en los tres componentes fundamentales, que es el consumo, la inversión y el gasto público. ¿Sí? En este caso, el consumo, como ustedes recordarán, depende del ingreso disponible. El ingreso disponible, la renta menos los impuestos, lo que está entre paréntesis en el primer término. La inversión depende de dos factores fundamentalmente, que en este caso se complementa con un tercero adicional que se suma al segundo, que es el tema de la prima de riesgo. La inversión depende positivamente de la renta o del crecimiento de la economía y negativamente de lo que es el tipo de interés y la prima de riesgo. Recuerden, esta prima de riesgo es este pago adicional que se hace por las inversiones que tienen cierto grado o cierto riesgo de impago, ¿sí? De que en este caso, las personas que tienen como tal que pagar estos beneficios no lo hagan. Y el gasto público que por lo general lo tomamos como dado. Y en ese sentido nos sirve para plantear algunos escenarios de cuáles son los efectos de la variación de este gasto público. Si nosotros nos centramos únicamente en los dos primeros componentes y de hecho los unimos en lo que se denomina el gasto privado total, pues sería esta expresión que ustedes observan aquí, que recuerden, dijimos que la sumatoria de lo que es el consumo, el gasto de consumo, digamos, final de los hogares y el gasto de inversión o la inversión, la sumatoria de esos dos componentes da lo que es el gasto privado total, ¿sí? O el gasto privado en definitiva, que obviamente depende de los factores de los cuales depende el consumo y la inversión. Y bueno, al reescribir nuestra relación básica, que está presente en lo que es la relación IS, tenemos que esta demanda depende fundamentalmente de dos tipos de gasto. El gasto privado y el gasto público. El que nos interesa ahora y el que vamos a analizarlo, a desglosar un poco su efecto, su análisis, es el gasto privado. Si ustedes recuerdan, el gasto privado, pues tomaba esta forma y presentaba esta relación. Presentaba una relación positiva respecto a la renta. Si aumentaba la renta, tenemos un efecto positivo en lo que es el gasto privado. Por el otro lado, si aumentaba los impuestos, el tipo de interés y la prima de riesgo, obviamente había un efecto negativo, ¿no? Que era o una relación, presentaba una relación negativa respecto a lo que era el gasto privado. Aumentaban estas tres variables, disminuía el gasto privado y por ende teníamos un efecto negativo en lo que era la demanda, o bueno, la producción de esta economía. Como estamos interesados también en el papel que juegan las expectativas, también nos interesa en este caso los valores futuros de esas tres variables fundamentales, ¿sí? El tema de la producción futura, el tema de los impuestos futuros y el tema del tipo de interés futuro. Esa notación hace referencia a futuro esperado, pero bueno, son los valores futuros. Y vemos que se mantiene esa relación tanto para los valores presentes como futuros. Por ejemplo, respecto a la producción actual y futura esperada, tenemos una relación positiva respecto a este gasto privado. Los impuestos actuales y futuros esperados presentan una relación negativa y el tipo de interés actual y futuro esperado también presenta una relación negativa. En este sentido, pues vemos que pueden existir
efectos o tres mecanismos para diríamos, el efecto que se genera en lo que es el gasto privado total. Si aumenta la producción actual o futura esperada, vemos un aumento, en este caso, de este gasto privado. Si aumenta el tipo de los impuestos actuales o futuros esperados, vemos un efecto negativo en el gasto privado. Y si aumenta la tasa de interés o el tipo de interés actual y futuro esperado, vemos en este caso que hay un efecto negativo también en este gasto privado. ¿Ya? Y esto fue lo último que revisamos la clase anterior. Veíamos que la curva IS, dadas esas relaciones, es decir, tomando como dadas, en este caso, todos los valores, esos 6 valores o esas 6 variables que mencionamos anteriormente, sus valores actuales y futuros esperados, excepto el tipo de interés actual y la producción actual, podíamos derivar, en este caso, lo que era la relación IS. Y bueno, aquí básicamente lo que pudimos observar era que había un efecto, diríamos en este caso, un efecto mucho menor que en la relación básica que nosotros antes manejábamos. Nosotros en la relación básica original de la curva IS, esta curva IS tenía una pendiente más, diríamos, un poco más plana. No teníamos esta forma. Cuando nosotros consideramos el tema de las expectativas, podemos observar que la pendiente de la relación IS es más inclinada, ¿sí? Y eso, básicamente, desde el punto de vista geométrico, desde el punto de vista analítico, lo que implica es que para generar un aumento de la producción, debemos generar una reducción significativa del tipo de interés. La idea es que en esta gráfica, si nos podemos dar cuenta, una reducción importante del tipo de interés de R sub a R sub B genera solo un pequeño aumento de la producción. Y eso, obviamente, para fines de la política, no es el escenario más ideal. Tenemos, diríamos en este caso, los efectos que ya conocemos respecto al desplazamiento de esta relación y es un aumento del gasto público, una variación positiva de lo que es la producción actual, perdón, la producción actual y futura esperada, provoca un desplazamiento también de esta relación IS, una disminución futura, actual y futura esperada de los impuestos y del tipo de interés actual también generan un desplazamiento hacia la derecha y del lado izquierdo, diríamos, los desplazamientos negativos se dan básicamente cuando tenemos un aumento de los impuestos, tanto actuales como futuros esperados, un aumento del tipo de interés, tanto, bueno, diríamos aquí considerando el tema de la gráfica, pues sería básicamente un aumento del tipo de interés actual futuro esperado, provoca una reducción, diríamos, de este gasto privado y eso provoca un desplazamiento hacia la izquierda. Vamos a ver que tiene sus matices, diríamos, de cuándo ocurre esto, pero podemos observar, diríamos, estos efectos que generan estos desplazamientos de lo que es en este caso la curva IS. ¿Sí? Lo que mantenemos, lo que no hacemos variar es obviamente la producción actual y el tipo de interés actual, porque esos forman parte, diríamos, de la relación que estamos graficando, pero por ejemplo, las variaciones de lo que es la producción, el tipo de interés y los impuestos futuros esperados sí generan una variación, además obviamente también de lo que es en este caso el gasto. ¿Sí? Ahora, por la razón por la cual se genera, diríamos, esta curva más pronunciada, y ese pues tiene dos causas principales, ¿sí? Esta situación de una gran disminución del tipo de interés, como el que se observa en esa gráfica, solo genera un aumento de la producción diríamos, bastante pequeñito. Básicamente se debe a lo siguiente, ¿sí? En primer lugar, se menciona que una disminución en la tasa de interés real actual que no tiene mucho efecto en el gasto, no tiene mucho efecto en el gasto si las futuras tasas esperadas no son susceptibles de ser menores también. ¿A qué se refiere? Si los agentes de la economía
prevén que esa disminución del tipo de interés es solo transitoria, es para un año, es de corto plazo, sus expectativas no se van a ver afectadas, no van a tomar decisiones, de hecho, posiblemente su comportamiento sea el mismo, porque si prevén que únicamente es temporal y después otra vez va a subir el tipo de interés, pues posiblemente no estén tan dispuestos a cambiar sus decisiones. Porque, por ejemplo, si toman una decisión en función de aumentar lo que es la inversión, en el futuro se van a ver afectados si es que esta variación o esta reducción del tipo de interés no se mantiene en el tiempo. Entonces, si esta disminución a corto plazo del tipo de interés actual no se complementa con una disminución de este tipo de interés en futuro, diríamos en el periodo futuro, lo que llamamos el tipo de interés futuro esperado, pues no va a generar como tal un efecto tan significativo y por eso vemos que la producción posiblemente crezca, como lo vimos en el gráfico, pero lo haga en menor medida. Asimismo, se observa que o se evidencia que el multiplicador también probablemente sea más pequeño de lo que era, diríamos, en el modelo básico, si no se espera que hayan también cambios, no solo en el valor actual del ingreso, sino también sobre sus valores futuros, tanto los consumidores como las empresas respecto a sus decisiones de consumo o de inversión no se van a ver afectados, no van a generar un cambio significativo. En este caso, pues, si es que el aumento de los ingresos solo es temporal, por ejemplo, las personas no van a tener los incentivos suficientes, pues, para generar un aumento de su consumo de manera sostenida. Asimismo, las empresas tampoco van a tener los incentivos para aumentar su nivel de inversión o para generar una inversión constante en el tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente prevén que en los periodos futuros esa renta posiblemente incluso tiende a disminuir, no tengan, diríamos, los ingresos suficientes, los consumidores, como son previsores en nuestro modelo, tal vez ahorren esa parte del dinero, no quieran consumir más, y las empresas para no generar una pérdida importante debido a que no tengan, por ejemplo, una demanda suficiente para su producto, tal vez no generen un mayor nivel de inversión. Si es que este aumento de la renta, debido a estas condiciones positivas de la economía, no se mantiene en el tiempo y solo es temporal, solo es de corto plazo, pues no va a generar cambios como tal significativos en el comportamiento de los consumidores y de las empresas. Esa es la razón por la cual, aunque sí vemos un aumento positivo de la producción, ese aumento no se ve, diríamos, complementado o no se genera una variación significativa si es que las expectativas no son positivas en el futuro, tanto para, en este caso, respecto a la disminución de la tasa de interés, como el aumento de la renta, ¿sí? No solo en sus valores actuales, sino también futuros esperados. Si las personas o los agentes de la economía prevén que la variación positiva de esas variables, diríamos, la disminución del tipo de interés y lo que es el aumento de la renta no se va a mantener en el tiempo y solo es temporal, pues sus decisiones no se van a ver afectadas de manera importante. No, básicamente lo que se daría es que no cambien su posición o su decisión porque en el futuro se van a ver afectados. Lo que posiblemente hoy reciban de beneficios por generar un aumento de inversión o de consumo, se va a ver contrarrestado o afectado en el futuro, dado que las condiciones van a cambiar para peor, podríamos decir. Y eso obviamente los lleva a que, diríamos, no quieren incurrir en esa pérdida o en esa situación y por lo tanto se mantienen en sus valores, diríamos, actuales. Es básicamente la idea. Esa es la razón por la cual esta curva IS, en este escenario con expectativas, tiene esta forma más inclinada, porque si es que no hay un efecto, diríamos, complementario relacionado con la formación de expectativas positivas sobre el futuro, el efecto sobre la producción obviamente va a ser positivo porque genera ciertos comportamientos en el corto plazo de algunos agentes de la economía, pero en valores agregados el efecto no va a ser tan significativo como se esperaría. Y de hecho, esta disminución del tipo de interés, por ejemplo, si consideramos el mecanismo por el cual se genera, que es el aumento de la oferta monetaria, de hecho incluso puede generar hasta inflación. Entonces,
generamos inflación en la economía, pero con eso no hemos garantizado que la producción aumente y la economía crezca de manera más significativa. Y obviamente se vuelve un problema mucho más grave porque las personas, en este caso, van a reforzar sus expectativas negativas, incluso, o van a generar expectativas negativas, y de hecho, diríamos que no van a tener los incentivos para que la economía tienda a recuperarse en el tiempo. ¿Sí? Esa es básicamente la idea. Como ya dijimos, en este caso, pues todos los cambios en estas 6 variables, a excepción obviamente de la producción actual y del tipo de interés real actual, van a desplazar la curva IS. Los cambios en los impuestos, los cambios en el gasto, desplazan la curva IS, ¿sí? Los cambios en las variables futuras esperadas también, en este caso desplazan la curva IS. Toda acción o toda política que genere esos cambios en esas 4 variables, impuestos y gasto, y también los valores futuros de los impuestos, de la renta y del tipo de interés, van a generar desplazamientos de esta curva IS. Ahora, vamos a lo que en este caso corresponde la política monetaria. Vamos a desglosar un poco o a especificar un poco más este efecto que se genera respecto a la política económica. Como ustedes recuerdan, siempre tenemos diríamos, como principales herramientas de política, lo que es la política monetaria y lo que es la política fiscal. Vamos a ver cómo estas expectativas o cómo las decisiones en estos dos ámbitos, en estos dos aspectos, generan algunas variaciones en la producción, obviamente considerando las expectativas. Si están presentes estas expectativas o si las expectativas son positivas, vamos a ver que de hecho los efectos incluso son mucho mayores de lo que nosotros esperaríamos. En este caso, recordar que una de las políticas usuales de cuando hablamos de política monetaria es la oferta monetaria, es el aumento de la oferta monetaria. Cuando el Banco Central desea generar una reducción del tipo de interés, lo hace a través del aumento de la oferta monetaria. El aumento de la cantidad de dinero en la economía hace que el precio del dinero, que es básicamente el tipo de interés, disminuya. Esa es la lógica de cualquier mercado. El bien es abundante. Cuando un bien es abundante, su precio tiende a disminuir. Es básicamente la idea. Hay más dinero en la economía a través del aumento de esta oferta monetaria. Su precio disminuye. Por eso decimos en este caso que la tasa de interés, que es su precio, va a disminuir. Y eso tiene efectos positivos en la inversión, como ya vimos, a través del efecto directo que genera y también en lo que respecta a este efecto positivo en el gasto privado. Y en ese sentido, este gasto privado aumenta, generando un efecto positivo en la economía, en la producción. Antes de eso, hay que analizar en este caso algunas relaciones importantes respecto diríamos, a lo que son los tipos de interés, tanto desde la perspectiva de la consideración de la inflación, como también de sus valores actuales y futuros esperados. Cuando decimos que existe una diferencia que la diferencia entre la tasa de interés nominal y la tasa de interés real es fundamental, pues nos referimos al hecho de que la inflación puede constituirse en una situación importante a considerar que hace que de hecho estas dos variables sean distintas. Obviamente, si el nivel de inflación es bastante bajo, pues la diferencia no es tan significativa, pero en la mayoría de los casos siempre tenemos al menos una inflación positiva, eso lleva a tener en cuenta como tal esta diferencia. Como dijimos en capítulos anteriores, si no se considera la inflación como un factor determinante en este análisis, podemos llegar a generar análisis cerrados, en el sentido de que valoramos en términos nominales, cuando en realidad la inflación es importante, reduce el poder adquisitivo de las personas, reduce el nivel de ingreso real de las personas, y en ese sentido a veces generamos valoraciones equivocadas.
si no se toman valores indexados de los salarios, si no se toman valores indexados de los precios de las acciones, por ejemplo, o de los bonos, la inflación va a generar un efecto negativo. Y en ese sentido es fundamental que recordemos la importancia de considerar la tasa de interés real que considera ya la inflación, ¿sí? Asimismo, cuando hablamos del tipo de interés, también nos interesa, en este caso, o es de nuestro, o es importante recordar el, valor, lo que respecta a los valores actuales y futuros esperados. Aunque sigue manteniendo su misma lógica original, a nosotros nos interesa no solo lo que ocurra con los tipos de interés actuales, sino también con sus valores futuros esperados, porque ahora en estos capítulos le ponemos mucho énfasis en lo que son las expectativas. Y cuando hablamos de expectativas, literalmente nos referimos al futuro. Entonces, no solo nos interesa ver cómo se comporta el tipo de interés o la tasa de interés en el momento actual, sino también cuál va a ser su comportamiento en el futuro, porque de eso va a depender muchas de las decisiones de consumo y de inversión que se generen en una economía. Entonces, esa idea hay que mantenerla como tal. Cuando nosotros analizamos lo que es la curva o la relación IS-LM en el contexto del análisis de la política monetaria, pues tenemos una gráfica como la que se observa en esta lámina. Tenemos por el momento, igual que siempre, un valor constante de la tasa de interés real, que de hecho está dada por el Banco Central y que está representada por esta línea recta, ¿sí? En versiones anteriores, en números anteriores de este texto de Blanchard, por ejemplo, esta curva IS tenía esta curva LM tenía una pendiente positiva, como en algunos textos básicos se manejan, pero bueno, aquí esta es una de las variaciones que se incluyó en las nuevas ediciones de este texto. Si ustedes revisan, por ejemplo, el libro o la versión del 2012, pues van a darse cuenta que en este mismo capítulo, bueno, cambia el número del capítulo porque se añaden algunos otros en esta nueva edición, pero por ejemplo en el análisis de esta parte tenemos una curva LM con pendiente positiva. En este libro en particular se hizo este cambio, considerando de hecho el papel que juega el Banco Central de gran importancia en lo que es la actividad económica. Entonces, tenemos la relación IS, que ya la conocemos, es la que analizamos hace un momento. Básicamente, la demanda o la producción depende, en este caso, de la suma del gasto privado y del gasto público. Ese gasto privado depende de las 6 variables que ya mencionamos: la renta, los impuestos y el tipo de interés en su valor actual y futuro esperado. Y la relación IS, como acabamos de mencionar, está dada básicamente por esta igualdad, diríamos, de lo que es la tasa de interés real, que básicamente es la que determina el Banco Central, que es diríamos, la razón por la cual se utiliza esta notación. Ese símbolo arriba de esa barrita implica que esa variable viene dada. En este caso viene dada por el Banco Central. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues, podemos observar esta relación que ya hemos venido analizando antes, ¿sí? Lo que hay que considerar en este caso, pues, serían cuáles son los desplazamientos o los movimientos o el ajuste que se genera de estas curvas cuando hacemos variar algunas de las variables, valga la redundancia, que están presentes en esta relación. Fundamentalmente en la relación, diríamos, en este caso la política monetaria de la relación IEPS. Entonces, básicamente nuestro equilibrio, el equilibrio del cual partimos. Ahora, si nosotros obviamente partimos o consideramos una de las políticas más usuales en lo que es la política monetaria, que es la expansión monetaria o una política monetaria expansiva, básicamente lo mismo, tenemos este escenario. Este escenario es muy interesante porque nos dice que los efectos de la política monetaria en la producción van a depender de la incidencia o el efecto que generen las expectativas. Si estas expectativas están presentes, o diríamos en la economía, y además son positivas, vamos a tener un efecto más que significativo.
Y ustedes lo pueden observar en la gráfica. Cuando, diríamos, el Banco Central pretende reducir el tipo de interés real, actual obviamente, para dinamizar o incentivar la economía por su efecto positivo en el gasto privado, lo va a hacer a través de, en este caso, el aumento de la oferta monetaria. Esa primer política se ve reflejada en el desplazamiento de esta curva LM, de LM a LM2', pasando del equilibrio A que teníamos hace un momento al equilibrio B, que básicamente es un movimiento a través de la curva IS, pero un desplazamiento de la curva LM. El resultado final, obviamente, lo que se buscaba era la reducción del tipo de interés y por su intermedio un aumento de la producción. Vemos que se genera un aumento de la producción de Y sub A a Y sub B. Sin embargo, y esto es lo interesante, esto no lo habíamos analizado antes, aquí tenemos la posibilidad de que exista un segundo efecto relacionado con las expectativas. ¿Quién me explica cuál es ese efecto y por qué decimos que si las expectativas o si se genera un efecto positivo en las expectativas, el aumento o el efecto en la producción es mayor? ¿Quién me quiere ayudar a explicar un poquito este gráfico para que ustedes también participen? ¿Por qué decimos que si las expectativas, diríamos, si esta política de reducción del tipo de interés genera un efecto positivo en las expectativas, el efecto va a ser mucho mayor en la producción? ¿Quién quiere participar? Economista, sí puede ser porque las empresas y las personas siempre se fijan en los valores al futuro de las expectativas. Entonces, lo que, lo que se busca a través de la política monetaria es que, de que todo esto aumente de medida que la producción mejore a futuro. Entonces, según las expectativas que tenga, eh, tanto los inversores y los demandantes va a ver si es indispensable o si es bueno hacer una inversión o consumir, o si puedo aplazar el consumo y todo esto. Muy bien, muchas gracias. Básicamente, como menciona su compañero, si es que nosotros consideramos las expectativas, puede darse el escenario de que si se prevé, y de hecho el Banco Central genera las, diríamos, eh, medidas creíbles en el sentido de que esa decisión de reducción del tipo de interés se va a mantener en el tiempo, va a generar un efecto positivo en las expectativas de los agentes, ¿sí? Si los agentes prevén que esa reducción del tipo de interés se va a mantener en el tiempo, en otras palabras, que el tipo de interés actual también va a ser bajo, el tipo de interés, diríamos, el tipo de interés futuro esperado también va a ser más bajo, eso llevaría a que generen un ajuste, ahora sí, tomen decisiones positivas respecto al consumo, porque si prevén que ese tipo de interés se va a mantener bajo, no solo en el momento actual, sino en el futuro, la economía va a tender a crecer y en ese sentido van a estar más dispuestos a aumentar su consumo porque tienen mayor seguridad de que sus ingresos van a ser los mismos o incluso van a aumentar. Las empresas van a tener la perspectiva positiva, diríamos, de que su nivel de ventas también va a ser significativo, su nivel de beneficios también va a ser significativo. Las empresas en ese sentido diríamos, se ven beneficiadas porque los precios de sus acciones también van a aumentar. Recuerden que de eso también depende si consideramos un poco el capítulo anterior. Y en ese sentido generamos este círculo virtuoso, podríamos decir, en el que todos prevén que este crecimiento de la economía se va a dar también en el futuro y cambian sus decisiones respecto al consumo y a la inversión, obviamente en un sentido positivo, en una perspectiva positiva, y eso lleva al segundo momento en esta gráfica, que es el desplazamiento de la curva IS, básicamente derivado de esas políticas, perdón, de esas expectativas positivas. Se prevé que la renta futura esperada sea positiva y se prevé que el tipo de interés futuro esperado también sea bajo, diríamos, como ocurre en el momento actual, y eso lleva a un desplazamiento de la curva IS, de IS a IS2'.
Y obviamente vemos que el efecto respecto al aumento de la producción es mucho mayor. Pasamos no solo de una producción de Y a YB, sino también de Y a YC. Es decir, el aumento de la producción, si es que tenemos complementada, diríamos, esta política con la generación de expectativas positivas, el efecto en la producción es mayor, el incremento es mucho mayor. ¿Sí? Entonces, es básicamente la idea de considerar las expectativas. Por eso se menciona en el texto que aunque el efecto directo original de la expansión monetaria sobre la producción es pequeño, solo de Y a Y sub B, el efecto total, una vez que ya se consideran la incidencia de las expectativas, es mucho mayor. El aumento de la producción en este caso pasa a estar ubicado en el punto Y sub C. Y en ese sentido, el autor menciona que no solo la política monetaria, sino de manera general la política macroeconómica depende de manera importante de lo que es las expectativas. Si, por ejemplo, una expansión monetaria, como es el caso del análisis en este caso, lleva a los inversores financieros, a las empresas y a los consumidores a revisar sus expectativas sobre los tipos de interés y la producción futura esperada, obviamente expectativas positivas, entonces la expansión monetaria sí puede influir de manera significativa en la economía, pero si es que eso no ocurre, aunque sí vemos un efecto positivo en el corto plazo, vemos que el aumento de la producción no es tan alto como esperaríamos. Y en ese sentido, pues obviamente hablamos de este aspecto importante como tal que generan las expectativas respecto a los efectos de la política, en este caso monetaria. Y de hecho el autor en esta última parte, antes de hablar del último aspecto relacionado con la política fiscal, menciona que el mecanismo es muy similar a lo que ocurría cuando analizábamos el mercado bursátil. Cuando el mercado bursátil, por ejemplo, no se podía prever por parte de los agentes de la economía, los inversores, las empresas y los consumidores, pues básicamente las expectativas no iban a cambiar, el mercado bursátil tampoco iba a reaccionar y en ese sentido, pues la demanda y la producción tampoco iban a variar de manera importante. Pero si ese cambio de la política monetaria, diríamos, no se preveía o cogía o tomaba por sorpresa, diríamos, a los agentes de esta economía, pues obviamente sus expectativas sí iban a aumentar y en ese sentido sí iban a, bueno, diríamos, iban a variar en un sentido positivo, tenían unas expectativas positivas sobre el aumento de la producción futura, sobre la disminución de los tipos de interés futuros esperados, y en ese sentido, pues generábamos un efecto positivo en el mercado bursátil y a través de su variación positiva también un efecto positivo en la producción. En este caso, y bueno, esa es una matización importante que menciona en el texto. El autor menciona que no hay que confundir expectativas con el azar. Porque alguien podría decir, bueno, pero si al final depende de cómo los agentes reaccionen, hasta cierto punto puede darse una situación, diríamos, que no se puede prever, que puede generar cualquier escenario. El autor menciona que esto no es tan cierto en el sentido de que la forma en cómo construyen estas expectativas tiene un proceso, ¿sí? Un proceso racional. Por eso hablamos de expectativas racionales. Cuando hablamos de expectativas racionales, nos referimos al hecho de considerar qué es lo que pasa respecto al futuro y considerar diríamos, todos los aspectos que están relacionados con la toma de decisiones. Aquí siempre está este debate respecto a expectativas adaptativas y respecto a expectativas racionales. Hay más evidencia, existe más aceptación respecto a las expectativas racionales, pero también en algunos casos se considera lo que son las expectativas adaptativas. Esta situación, en cambio, de considerar lo que pasó antes para yo tomar una mejor decisión, diríamos, en el momento actual. Siempre, diríamos, está en debate cuál de las dos perspectivas son las que está más presente en una economía. Existe evidencia que en realidad es una combinación de las dos, pero se le da, en este caso, una mayor atención a lo que son las expectativas racionales. Entonces, eso sí hay que tener muy claro. Cuando hablamos de que
la política monetaria, en este caso, depende de las expectativas, de la forma en cómo las personas prevén que va a ser el futuro, no implica que tenga un componente de azar, es decir, que adopte cualquier situación o cualquier resultado, porque eso complicaría mucho el análisis, no podríamos hacer este tipo de inferencias. Y de hecho, la inclusión de las expectativas adaptativas, como ustedes van a ver en la macroeconomía avanzada, fue uno de los principales avances que se tuvo desde 1970 más o menos, en lo que es el análisis económico, en lo que es la teoría económica. No se le daba antes este tratamiento riguroso, matemático, diríamos, en lo que era el análisis económico. Sin embargo, eso nos permitió entender mucho mejor cómo se dan las decisiones o cuáles son los posibles resultados que puede generar la política. La política económica de manera general y de manera específica, en este caso, la política monetaria. Creo que este efecto es súper intuitivo de entender. Si es que está presente o si se genera unas expectativas positivas sobre lo que es el tipo de interés futuro esperado en cuanto a mantenerse en un valor bajo, pues vemos que el efecto en la producción, en el aumento de la producción, es más significativo que cuando no incluimos el tema o la incidencia o el efecto que generan estas expectativas positivas sobre el comportamiento futuro del tipo de interés y también podríamos decir de la renta futura esperada. ¿Sí? Ahora, así como tenemos un efecto bueno, aquí explicamos un poco el tema de los efectos de la política monetaria, dependen de manera crucial de su efecto sobre las expectativas. Si una expansión monetaria lleva a los inversores financieros, las empresas y los consumidores a revisar sus expectativas, pues en ese sentido, sobre todo respecto al tipo de interés futuro esperado, vamos a ver que esta expansión monetaria va a generar un efecto mucho más grande. Si no, pues obviamente el efecto va a ser mucho menor. Las personas forman expectativas sobre el futuro mediante la evolución del curso probable de la política futura esperada y la elaboración de las implicaciones de la actividad futura. En este caso, los economistas se refieren a las expectativas formadas de manera prospectiva, considerando el futuro como estas expectativas racionales. Y por eso decimos que no es un escenario tan azaroso, en el sentido de que puede darse cualquier resultado, sino que tiene su lógica argumental, tiene su lógica, diríamos, en el análisis para poder entender cómo se da estas expectativas. Ojo, no deja de ser una situación que puede llevar, diríamos, a un análisis más complejo. Como alguna vez les mencionaba, hoy en día, por ejemplo, a diferencia de lo que ocurría hace algunos años atrás, se le da una mayor importancia y de hecho hay una de las ramas de la economía que ha comenzado a tener mucho desarrollo, sobre todo, o auge por el avance que han tenido las tecnologías de la información, este tema del Big Data, este tema del análisis de datos, que es esta rama de la economía que es la economía conductual. Cuando decimos economía conductual, nos referimos a la forma en cómo las personas toman sus decisiones. Bueno, las personas en sentido global, podríamos decir, tanto los consumidores como los empresarios o los dueños de las empresas. Y en ese sentido, es importante que se considere, por ejemplo, para entender estas decisiones, cuál es la psicología que está detrás. ¿Sí? Nosotros, por lo general, para simplificar el análisis, tomamos referencia de un consumidor representativo o del equilibrio. Sin embargo, en un análisis más realista, más complejo, es muy restrictivo, diríamos, considerar este consumidor representativo cuando en realidad la forma en cómo toman decisiones las personas es un proceso muy complejo. Nosotros tratamos de aproximarlo como tal mediante ciertos análisis, pero no podemos desconocer que la forma en cómo se toman decisiones tiene también un aspecto psicológico muy importante y en ese sentido, por ejemplo, la economía conductual, que obviamente es esta combinación de herramientas de la economía y la psicología, es súper interesante. Si ustedes están interesados en profundizar este tema, es un tema muy interesante porque nos permite entender de manera más realista cómo se toman decisiones. Ojo, no es que esté equivocado que nosotros tomemos escenarios un poco más
un poco más simplificados, como son estos modelos o la idea de un consumidor representativo, lo hacemos con fines analíticos, lo hacemos con fines de aislar ciertas variables para poder entender. Sin embargo, si nosotros vamos incluyendo la variedad, diríamos, de factores que inciden en esta toma de decisiones, obviamente es una tarea más compleja desde el punto de vista analítico, incluso matemático, incluso computacional, si quisiéramos hacer mediciones, por ejemplo, a través de estos softwares o paquetes estadísticos. Y en ese sentido es muy interesante cómo muchas de las veces la forma en cómo se toman decisiones por parte de los agentes de la economía distan de estos modelos que nosotros convencionalmente analizamos. Te repito, no es que esté mal, es básicamente una referencia que nosotros tenemos. Sin embargo, en la medida en que podamos ir dejando de lado algunos supuestos, algunos modelos incluso de tipo estáticos para considerar toda esta complejidad y dinámica que está detrás de estas decisiones, pues es un tema súper interesante. Entonces, en ese sentido, como les digo, hoy en día ha tomado un mayor, diríamos, se ha generado un auge en este tipo de estudios, en esta rama de la economía, sobre todo porque hoy en día existe esta facilidad para el análisis de datos. Obviamente, implica una mayor complejidad respecto al análisis. No, desde el punto de vista práctico, diríamos, deberíamos entender un poco más de programación, no solo manejar paquetes estadísticos como usualmente nosotros lo hacemos, sino manejar programación y en ese sentido poder estimar modelos más complejos, más completos. Nosotros por lo general aislamos los fenómenos para entenderlos. La lógica, en cambio, de ese tipo de análisis es complejizar el modelo, incluyendo toda la información necesaria para poder entender estos procesos complejos de toma de decisiones que están relacionados con los agentes económicos. Es un tema muy interesante, como les digo, que ustedes pudieran revisarlo si es que es de su interés. Y finalmente, en esta última sección, para terminar este capítulo, vamos a analizar en cambio lo que es el efecto de las políticas fiscales, en cambio, en lo que es el resultado en la producción, pero considerando el tema de las expectativas. Y nos centramos en un aspecto en específico que es fundamental y que de hecho explica mucho de lo que ocurre en nuestras economías, que está relacionada con la reducción del déficit. Esta decisión que muchas de las veces es necesario que se tome en los países, que obviamente no se la suele tomar de manera muy regular porque implica un costo político bastante alto. Los políticos por lo general tienen sus objetivos que son en algunos de los casos, o en la mayoría de los casos, bastante distintos a los que buscaría, diríamos, alguien que pretenda generar un crecimiento, un bienestar común. Estos intereses políticos muchas veces chocan con esas necesidades de ajuste que se tienen que dar en una economía. Entonces, cuando hablamos de reducción del déficit, obviamente nos referimos a reducir el nivel de gasto público y en algunos casos, aumentar el nivel de impuestos. Ese tipo de medidas no son políticamente, diríamos, eh, muy populares, y eso lleva obviamente a que quienes están al frente de los gobiernos no estén tan dispuestos a implementarla. Sin embargo, como ustedes van a ver en la macroeconomía avanzada, cuando analicen el capítulo que relaciona el déficit presupuestario con la deuda pública, el ajuste es importante y es necesario. Obviamente se tiene que dar gradualmente, se tiene que dar considerando la capacidad para soportar, diríamos, ese ajuste de todos los agentes económicos, no cargarse a un solo grupo, sino de hacerlo de acuerdo a su capacidad. Y en ese sentido, diríamos que se genera un mejor resultado para las economías, sobre todo si consideramos el futuro. Esa es una de las situaciones que muchas de las veces no se considera al momento de aplicar políticas. En ese momento no hay ningún problema, porque bueno, vemos un efecto positivo, porque aumentó el gasto público, porque se generó un efecto positivo respecto al tema de los incentivos para las empresas, pero no se analiza cuál sería el efecto o el peso o la carga que se deja, diríamos, para las administraciones que vienen en el futuro, porque si no se hace, diríamos, aparte de que en el caso de nuestros países
tenemos deficiencias en el ámbito institucional, como temas de corrupción, temas diríamos, de un gasto ineficiente, ese efecto es aún mayor. Entonces, en ese sentido, hay que manejarlo con cierto cuidado, porque tampoco, diríamos, y por eso es muy difícil al final generar este tipo de políticas, es tratar de generar un equilibrio, diríamos, entre una gestión eficiente de los recursos públicos con el fin de no generar cargas muy pesadas para las administraciones futuras y hasta cierto punto también tratar de dinamizar la economía en el momento presente. Entonces, es una situación compleja y por eso obviamente no, diríamos, de ahí la importancia de que quienes estén al frente de la administración consideren estas expectativas intertemporales, no solo los efectos que van a generar en el momento actual de su gestión, mientras dure su mandato, sino también qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Sí? Incluso con fines o perspectivas de reelección, porque posiblemente esos mismos gobernantes tengan que ya comenzar a generar algunos ajustes para que el modelo, diríamos, se mantenga estable, el modelo económico. Creería personalmente, por ejemplo, que esa fue una de las razones por las cuales, diríamos, hoy en día nos toca generar estos ajustes. El problema es que no se lo hace de manera gradual. El problema personalmente creo que también es que no se lo distribuye de manera que se esté acorde a la capacidad de cada grupo poblacional para soportar ese ajuste. Se le carga más a unos grupos económicos que a otros o a grupos sociales que a otros. Entonces, en ese sentido, diríamos que ahí vemos una situación negativa, porque de que el ajuste se tiene que hacer, aunque no nos parezca, diríamos, la mejor situación, aunque pensemos que no es el camino correcto, los ajustes se tienen que hacer. Por eso, la importancia de que la gestión pública sea equilibrada, de que debemos impulsar obviamente la economía, pero que lo hagamos, diríamos, considerando los efectos que se pueden generar a futuro para las administraciones futuras. De ahí la importancia de generar una política de largo plazo, una planificación de largo plazo. No es que yo tomo decisiones ahora y no me importa lo que ocurra después, no. Yo tengo que considerar los efectos que genera futuro y de ahí la importancia de que la política económica tenga una planificación de largo plazo. Es decir, que no solo se la construya considerando los efectos positivos en el corto plazo, sino tratar de que ese modelo económico, esa política también genere crecimiento en el futuro. Entonces, es una situación compleja, obviamente no sabemos cuáles son los eventos futuros, pero siempre hay que ser previsores. Entonces, diríamos el contexto de esta última sección. Y bueno, recordar algunos aspectos relacionados con la reducción del déficit, sobre todo considerando la temporalidad. En el largo plazo, en el corto plazo y en el mediano plazo. Vamos a iniciar con el corto plazo que está en la parte inferior. En el corto plazo, y tiene lógica, diríamos, una reducción en el déficit presupuestario que obviamente implica, en este caso, una disminución directa al gasto público o el aumento de los impuestos, va a generar un efecto negativo en la economía. Y a menos de que se compense mediante una expansión monetaria, pues obviamente esa reducción del gasto público va a llevar a una contracción de la producción, ¿sí? Porque básicamente no generamos este efecto multiplicador a través de la inversión. Sin embargo, cuando vamos, en este caso, aumentando la temporalidad, lo analizamos a mediano y a largo plazo, vemos que posiblemente esa reducción del déficit o esa reducción presupuestaria tal vez no sea, diríamos, una medida tan incorrecta. Por ejemplo, o una medida tan negativa, diríamos, respecto a la producción. Por ejemplo, el autor menciona que a medio plazo, una reducción del déficit presupuestario implica un aumento del ahorro y un aumento de la inversión. ¿Quién me explica o por qué, diríamos, el autor menciona que a medio plazo este aumento de los impuestos o esta reducción del gasto público puede implicar un aumento del ahorro y un aumento de la inversión? ¿Quién me explica por qué, aunque podría sonar contradictorio, eso es real a medio plazo?
¿Por qué una reducción del déficit que implica o un aumento del gasto, perdón, o una disminución del gasto público o un aumento de los impuestos puede en el mediano plazo generar un aumento del ahorro y un aumento de la inversión? ¿Cuál es el mecanismo? ¿Por qué decimos que eso ocurre? Porque si uno lo analiza, pues posiblemente eso no tenga tanta lógica. ¿Cuál es la idea que está ahí? ¿Por qué decimos que a medio plazo el hecho de que disminuya el gasto público o aumenten los impuestos, de hecho, genera un aumento del ahorro y un aumento de la inversión? ¿Quién me ayuda explicando esa parte, chicos? Recuerden que hicieron el resumen, hicieron las gráficas y todo. ¿Qué decía en esta parte? De hecho, la idea también era que ustedes pudieran también poder participar cuando veamos este tema. Chicos, ¿por qué decimos eso? ¿Por qué decimos que eso ocurre a medio plazo? ¿O puede ocurrir eso a medio plazo? Economista podría ser porque las expectativas hacia el futuro se podrían mejorar debido a que hay la probabilidad que a futuro la inversión sea más rentable, entonces, y también para el ahorro que puede dar mejores intereses. ¿Ya? ¿Podría ser? ¿Quién más nos quiere ayudarnos a explicar por qué puede ocurrir eso? Porque podría oírse contradictorio, de hecho. Está relacionado con el tema de las expectativas, en una parte, diríamos. Pero también se menciona, y recordar un poco que a medio plazo, por lo general, la producción, el empleo, tiende a sus niveles naturales. La economía tiende a un equilibrio. Y en ese sentido, diríamos que no hay un efecto tan significativo en la producción a medio plazo, porque la producción tiende diríamos, a converger a su valor natural en el medio plazo. El autor menciona que, bueno, básicamente, si es que ocurre esto, debería generarse un resultado, diríamos, hasta cierto punto, eh, podríamos denominarlo como de suma cero. ¿En qué sentido? Si es que el gasto público disminuye, porque se quiere reducir el déficit, lo que tiene que ocurrir es que el gasto privado debe aumentar. Y para aumentar el gasto privado se tiene que generar una disminución del tipo de interés. ¿Ya? Entre, obviamente, mayor sea esa reducción del tipo de interés, pues va a haber un efecto más positivo en la inversión y por lo tanto en el gasto privado. Y en ese sentido, el autor menciona que en el mediano plazo se llega a generar esta compensación. Bueno, el, el gasto público se ve afectado en el sentido de que se reduce porque se quiere disminuir el déficit. Sin embargo, la idea es que el gasto privado compense esa reducción del gasto público para que la producción se mantenga en este nivel de equilibrio. Esa es la idea. No siempre ocurre, es un escenario teórico, es un escenario analítico, podríamos decir, y esa es, diríamos, una de las situaciones que alguna vez se les mencionaba, esa es una de las razones por las cuales en nuestra economía no vemos un resultado tan positivo, porque ese sector privado en realidad no genera un aumento significativo de su inversión. Ese es el gran problema. El problema no es que se tenga que el Estado tenga que intervenir menos. De hecho, genera menos distorsiones en el sistema de precios, en el sistema de incentivos. Está muy bien. El problema de fondo es que el sector privado no genera esa compensación. Y ese es el problema de nuestros países. Abogamos por una intervención menos significativa, diríamos, que el Estado o los gobiernos intervengan lo menos posible en la economía, ¿sí? Porque ya sabemos, hay temas de corrupción, hay temas de sobreprecio, hay temas de ineficiencia. Con eso logramos que
diríamos, tengamos incluso un menor nivel de impuestos, porque si el Estado interviene menos a través de la inversión pública, requiere menos el tema de impuestos. Eso está muy bien, diríamos que no es una mala política, en el sentido de que el gobierno, pues por lo general no es un buen administrador, incluso en países más desarrollados, mucho menos en el caso de nuestros países. El problema de fondo es que el sector privado no compensa esa reducción del gasto público para mantener ese equilibrio, para mantener ese gasto, diríamos, total en un nivel constante. Si es que el gasto público disminuye, el gasto privado debe aumentar, pero si no lo hace, ¿sí? Y aquí va a depender de algunas condiciones, debería por lo menos generarse, diríamos, incentivos mínimos para que ese sector privado comience a generar un mayor nivel de inversión y de actividad económica. Sin embargo, a pesar de esos incentivos, a pesar de esas facilidades, nuestras empresas privadas o las empresas en nuestros países, desgraciadamente no generan ese nivel de actividad suficiente. Y como alguna vez también les mencionaba, incluso tampoco generan esta transición a una matriz productiva, diríamos, más tecnificada. Históricamente, estas empresas de tipo familiar que existen en nuestro país siempre se dedican al mismo giro de negocio, diríamos que está relacionado con la explotación de productos primarios, la explotación y exportación de productos primarios. La gran mayoría de estas empresas siguen teniendo ese giro de negocio desde hace algunas décadas atrás, y a pesar de los incentivos, de las políticas que se han implementado, eso no ha cambiado. Siguen generando ese tipo de actividad, ¿sí? No vemos una innovación importante en el ámbito empresarial, y no vemos tampoco que se genere, diríamos en este caso, una colaboración, una participación más significativa en la economía. Por eso ese es el gran problema, ¿sí? Es importante, sí, que el Estado intervenga lo menos posible para evitar todas estas irregularidades, estas ineficiencias, pero si el sector privado tampoco genera una mayor participación, no se constituye en el motor de la economía, va a ser muy difícil que generemos crecimiento, ¿sí? No estamos juzgando, no estamos diciendo que eso sea malo o bueno, que porque lo hacen o no lo hacen, solo estamos diciendo lo que ocurre. Entonces, en este caso, en este aspecto teórico, lo que se dice es que en el mediano plazo no hay un efecto significativo porque la producción se va a mantener en un nivel más o menos estable, dada esta compensación del aumento del gasto privado cuando el gasto público disminuye, para lo cual se requiere en este caso una disminución del tipo de interés. Si eso no se logra, ya sea porque no se pudo implementar una reducción del tipo de interés o porque a pesar de eso el sector privado sigue sin generar el nivel de inversión suficiente, obviamente la economía va a tender a estancarse, porque ni el sector público ni el sector privado realizan el nivel de inversión suficiente para que la economía, diríamos, comience a reactivarse, comience a crecer. Ese es el problema. Y como les digo, aquí no estamos para juzgar ni decir que ese grupo de personas o de agentes son malos o buenos. Simplemente estamos diciendo lo que ocurre o lo que debería ocurrir o lo que hace, ¿ya? Y cuando hablamos de largo plazo, aquí ya, aunque en el mediano plazo también estaba presente en parte el tema de las expectativas, como nos mencionaba su compañero, ya en el largo plazo ese efecto es más evidente. En el largo plazo, una reducción en el déficit presupuestario es probable que sea beneficioso para la economía. En el mediano plazo, un déficit presupuestario inferior implica un mayor ahorro y una mayor inversión, como ya dijimos, relacionado con estas expectativas y con este papel preponderante que en teoría tiene el sector privado cuando el sector público tiende a reducir su importancia. A largo plazo, el aumento de la inversión se traduce en un efecto mucho mayor. ¿Por qué? Porque ya hablamos de los efectos de la acumulación del stock de capital. Si es que se da en el mediano plazo este aumento de la inversión y se sostiene ese aumento por mucho tiempo, diríamos, para un horizonte temporal bastante amplio, en el largo plazo nos vamos a ver beneficiados por ese aumento sostenido de la inversión. Y en ese sentido, en el largo plazo, vamos a ver que el efecto es mucho mayor, el efecto positivo es mucho mayor,
porque ese aumento de la inversión genera un potenciamiento o un aumento del stock de capital, de la capacidad productiva que tenía la economía, y en ese sentido, pues tenemos mayor capital, mayor producción, y se genera mayor nivel de empleo, se genera mayor nivel de exportaciones, posiblemente también se genere mayor nivel de recaudaciones tributarias, porque la economía está creciendo, y eso obviamente genera un círculo virtuoso importante. Entonces, si ustedes notan, la dinámica va cambiando a medida que aumenta el horizonte temporal de nuestro análisis. En el corto plazo, la reducción del déficit presupuestario pues va a tender a generar un efecto negativo, porque obviamente ya no se genera este efecto multiplicador de la inversión pública. Sin embargo, a mediano y largo plazo, las expectativas comienzan a tener un papel fundamental en el sentido de que, bueno, se prevé que el Estado intervenga menos, se prevé que haya menos políticas, diríamos, intervencionistas que generen distorsiones, se prevé que el gobierno no tenga la necesidad de generar un mayor nivel de impuestos porque no tiene que cubrir inversiones que son ineficientes en la mayoría de los casos, y eso obviamente también genera, diríamos, unas expectativas positivas, no solo en el interior, sino respecto al entorno internacional. Cuando se prevé que el Estado intervenga menos y que el mercado, diríamos, sea quien genere la actividad económica o el crecimiento, los mercados financieros internacionales, por lo general, siempre ven con buenos ojos, diríamos, esas medidas, y en ese sentido también, incluso las facilidades para el financiamiento externo de estos países también aumentan. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, se genera como tal un círculo virtuoso en el sentido de que a pesar de que el gasto público disminuyó, la actividad económica privada fue la suficiente para generar el aumento de la inversión en el mediano plazo, manteniendo constante, diríamos, la producción al menos, dada la reducción del gasto público, y ya en el largo plazo, de hecho, generamos un efecto más que positivo en la economía, porque esa inversión creciente provoca un efecto positivo respecto al stock de capital, aumentando el nivel de productividad y de producción, diríamos, de la economía, y en ese sentido genera un crecimiento. Entonces, podemos observar que puede generar un efecto positivo, pero el supuesto de fondo es que el sector privado tiene que generar el nivel de inversión suficiente para que sea el motor de la economía. Si no lo hace, este análisis o este escenario va a ser muy difícil que se logre sostener en el tiempo. Por muy buenas intenciones, por muy bien estructurada o pensada o planificada que esté las decisiones de política en este sentido. El Estado no tiene la necesidad de intervenir si el sector privado generara el nivel de inversión suficiente para, obviamente, generar empleo, para generar crecimiento, para generar una mejora del bienestar de los agentes. ¿Sí? Diríamos que literalmente se le deja el papel importante a lo que es el sector privado. Si el sector privado no lo toma, diríamos, es muy difícil que crezcamos como economía. ¿Sí? Entonces ahí siempre se presenta este debate de que hay quienes dicen que, bueno, dado que el sector privado no genera el papel preponderante que debería tener, el sector público tiene que contribuir a que la economía crezca. Y bueno, en ese sentido, dadas las deficiencias institucionales que tenemos, dada la escasa representatividad que tienen los poderes del Estado respecto a las necesidades y preferencias de los votantes, vemos que en realidad en nuestros países el panorama no es el más alentador. Si es que el sector privado, como les digo, no toma esa iniciativa. ¿Ya? Ahora, para ir terminando e ir acercándonos un poco al análisis gráfico, que también era la idea de esta parte, pues recordar un poco los efectos que se generan, pues sobre todo en el mediano largo plazo, donde ya vemos que el papel de las expectativas toma, diríamos, mayor preponderancia. En el mediano plazo, una reducción del déficit presupuestario no tiene ningún efecto sobre la producción. Esto lleva, sin embargo, a una tasa de interés más baja y una mayor inversión. Le repito, suponiendo
que el sector privado es quien compensa, o la inversión privada es quien compensa la reducción de la inversión pública. Si eso no ocurre, pues tal vez este mecanismo no se llegue o no llegue a generar los resultados que se prevén teóricamente o en el modelo teórico. A largo plazo, básicamente lo que ocurre es que el aumento de la inversión, ya dijimos, conduce a un mayor stock de capital, un mayor nivel de producción, un mayor nivel de productividad y por lo tanto un nivel de crecimiento de la economía. Básicamente, diríamos que en el largo plazo el efecto respecto al aumento de la producción es más significativo. Y bueno, recordando un poco la idea por la cual nos planteamos este análisis, ¿sí? Lo que queremos ver es cuál es el efecto respecto al momento actual, ¿sí? Respecto a esta disminución del déficit, ¿sí? Y cuál sería el escenario. Cuando nosotros tenemos en cuenta las expectativas, la disminución del gasto público no tiene por qué necesariamente conducir a una disminución de la producción. Vemos que en el corto plazo, pues sí, diríamos, una disminución del gasto público, en este caso genera un desplazamiento hacia la izquierda de la curva IS. En el corto plazo, obviamente, el hecho de que el Estado no compre material de construcción, no pague salarios o disminuya el nivel de salarios o no genere pagos para contratistas, para empresas, diríamos, constructoras, por ejemplo, el nivel de crecimiento de la economía va a disminuir y por eso la curva IS se desplaza hacia la izquierda, que es básicamente la idea de esta flechita hacia la izquierda. Sin embargo, como ya dijimos, sobre todo si consideramos el mediano o largo plazo, esa reducción del déficit presupuestario puede llevar a, diríamos, en este caso, un desplazamiento hacia la derecha, sobre todo porque se tiene, diríamos, la previsión de un aumento de la renta, ¿sí? Y del tipo de interés futuros esperados. Perdón, un aumento de la renta y una disminución del tipo de interés, un aumento de la renta futuro esperada y una disminución del tipo de interés futuro esperado. Si eso ocurre, en este caso tendríamos un escenario positivo que desplazaría la curva IS hacia la derecha. Si se prevé que va a generarse como tal resultado de esta reducción del déficit, un aumento de la producción futura esperada, porque vamos a tener mayor inversión, mayor acumulación de capital, vamos a tener un efecto positivo en la producción y por eso la curva IS se desplaza hacia la derecha. Asimismo, si derivado de esas políticas también se genera una disminución del tipo de interés real futuro esperado, también veríamos incentivada la inversión privada, se vería aumentado también el nivel de stock de capital y por ende también el nivel de actividad económica. Por eso también en ese caso se desplaza hacia la derecha, la curva IS. Y bueno, aquí vamos a hacer diríamos, este análisis hasta cierto punto considerando como tal el papel o el efecto que tienen las expectativas. Ya mencionamos que este efecto de la reducción del déficit va a ser distinto si analizamos el corto y el mediano y largo plazo. Hace un momento mencionábamos que de hecho en el corto plazo la reducción del déficit puede generar un efecto negativo. Sin embargo, se menciona en esta parte que incluso en el corto plazo la reducción del déficit puede generar un efecto positivo en la economía, aumentando el gasto y la producción, básicamente cuando se considera o se toma en cuenta los futuros efectos beneficiosos de la reducción del déficit. Y en este sentido podemos mencionar, por ejemplo, que en respuesta al anuncio de la reducción del déficit, si los gastos corrientes disminuyen, la curva IS se desplaza hacia la izquierda. Si la producción futura esperada sube, ¿sí? Derivado de esta expectativa positiva de que el Estado va a intervenir menos, va a generar menos distorsiones en el mercado, va a generar menos inversiones improductivas, va a tener una menor necesidad de cobrar impuestos porque ya no va a intervenir tanto en el ámbito económico, la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. Y asimismo, si la tasa de interés baja, en el sentido de que queremos que ahora el sector privado sea quien sea el motor de la economía y para que aumente su nivel de inversión debemos reducir el tipo de interés futuro esperado, también la curva IS se va a desplazar hacia la derecha. En ese sentido,
diríamos que también podríamos inferir que va a haber un efecto positivo de la reducción del déficit, no solo en el mediano y largo plazo, sino también en el corto plazo. Básicamente eso ocurriría si las personas o los agentes de la economía aceptan o consideran los efectos positivos de esta reducción del déficit presupuestario en el futuro. Tal vez en ese momento no se vean beneficiados, ¿sí? Pero si ellos prevén que esos efectos positivos en el mediano y largo plazo van a ser significativos, tal vez, diríamos, incluso también en el corto plazo, ellos estén dispuestos a no reducir su nivel de consumo y de inversión. Por eso el autor menciona que ya ampliando un poco el análisis, si es que se considera los efectos beneficiosos de la reducción del déficit en el mediano o largo plazo, incluso en el corto plazo los agentes podrían, en este caso, no afectar sus decisiones de consumo y de inversión, podrían mantenerse o incluso, si se considera unas expectativas positivas, aumentar ligeramente. Veríamos un efecto positivo, diríamos, tanto en el corto como en el largo plazo. Ahora, eso obviamente no se va a conseguir de manera inmediata o solo con anuncios. Aquí hay que tomar ciertas decisiones, hay que llevar a cabo ciertas políticas. Por ejemplo, se menciona que pequeños cortes en el gasto público en el momento actual y grandes recortes esperados en el futuro hará que la producción aumente más en el actual periodo. ¿Por qué? Porque básicamente lo que ocurre es que las personas prevén que el gobierno en realidad sí va a generar el ajuste, porque lo está haciendo incluso desde ahora, ¿sí? Como les decía en un inicio, los gobernantes no son muy fanáticos, no son muy, o no están tan a favor, por utilizar un término más, diríamos, más adecuado, no están tan a favor de hacer estos ajustes en su periodo, diríamos, de administración o en el corto plazo, porque obviamente, diríamos, va a tener un costo político. Si su objetivo es reelegirse, pues reducir el déficit presupuestario no es la medida más idónea, ¿sí? Va a tener bastante resistencia. Pero si es que ese gobierno en realidad se compromete a generar ajustes, incluso lo hace desde el inicio, generando estos pequeños recortes en el corto plazo y luego ya recortes mayores en el mediano o largo plazo, el efecto va a ser mucho mayor, va a ser más positivo en el futuro, pero también va a haber un efecto positivo en el momento actual. Cuando decimos pequeños recortes, puede prestarse también para muchas interpretaciones, pero bueno, de manera general podríamos decir que sí se están generando ciertos ajustes en el momento actual. Por lo tanto, las expectativas de los agentes, incluso de los mercados financieros, es de credibilidad, es que ese gobierno, diríamos, sí va a tomar esta decisión de generar esos ajustes y no va a esperar que otros gobiernos lo hagan, porque ese gobernante sí generó un ajuste, diríamos, aunque fue corto, diríamos, aunque no fue tan significativo, ese recorte que se hizo del gasto público, ya se comenzó a generar estos cambios que eran necesarios. Como digo, el problema de fondo es que como es una medida políticamente no favorable para los gobernantes, no la suelen tomar, ¿sí? Incluso ni siquiera generan estos pequeños recortes. Eso lleva, si es que no se toman estas medidas, a que los agentes de la economía no tengan esta credibilidad respecto, bueno, diríamos, no crean las decisiones que van a tomar sus gobernantes, los gobernantes no van a tener esa credibilidad necesaria para tomar medidas en un futuro. Entonces, es importante considerar que el ajuste se tiene que dar, el ajuste eso sí tiene que ser paulatino, ¿sí? Tiene que ser gradual, y en ese sentido la idea es que cada año se vaya, diríamos, dando estos ajustes en menor medida para irlo reforzando en el futuro, porque si se espera hacerlo en el futuro, el costo va a ser mayor. Ya lo van a profundizar más cuando analicen el capítulo de la relación entre el déficit presupuestario y la deuda pública, en la cual se menciona que si no se genera un ajuste lo más pronto posible, el costo social y económico que se genera el país o que el país tiene que pagar va a ser significativo. Entonces, en ese sentido, podemos observar que es importante que los gobiernos vayan generando estos ajustes graduales
estos recortes en el gasto público, sobre todo si se tiene un déficit presupuestario, diríamos, heredado bastante alto, ¿sí? Porque obviamente eso lleva a una mejor gestión de la política, y si hablamos de deuda pública, a una gestión también más adecuada de ese nivel de deuda, posiblemente incluso también generar una disminución de ese nivel de deuda, ¿sí? Por eso es importante que no todos los ajustes se generen en el futuro, sino también que se vayan dando en el momento actual, y ese ajuste, diríamos, o esos ajustes graduales, ese ajuste gradual en el tiempo, va a provocar no solo un efecto positivo en el futuro, sino también en el momento actual. Cuando no se genera esta situación, cuando los gobiernos en realidad no generan el ajuste y dejan la mayor parte de la reducción del gasto público para el futuro, pues obviamente ya no va a haber ese mismo nivel de credibilidad, y por lo tanto va a tener algunos efectos negativos, diríamos, o se van a generar algunos efectos negativos. De ahí la importancia de que la política sea creíble, y para que sea creíble, esta política de reducción del déficit presupuestario tiene que generarse o aplicarse desde el momento actual, porque si no se genera este ajuste, ¿sí? El nivel de credibilidad de los gobernantes o de las autoridades económicas va a disminuir. Y en ese sentido, el autor menciona que de hecho los gobiernos tienen que generar un equilibrio que es bastante complicado de aplicar o implementar en la práctica. Tiene que generar el nivel o los recortes suficientes del gasto para demostrar que está comprometido a reducir el déficit y hasta cierto punto tratar de equilibrar un poco las finanzas públicas, y también debe generar suficientes recortes en el futuro con el fin de reducir los efectos negativos de la economía también en el corto plazo, ¿sí? Si eso ocurre, si es que hay credibilidad, si es que se generan ajustes pequeños en el corto plazo y van aumentando gradualmente hacia el futuro, el efecto positivo de la reducción del déficit presupuestario no solo va a ser a mediano y a largo plazo, como dijimos hace un momento, sino también incluso en el corto plazo, porque las personas prevén o toman en cuenta o entienden, diríamos, estos beneficios o estos efectos beneficiosos de la reducción del déficit. Obviamente eso es muy difícil de que se dé en la práctica. No podemos exigirle a las personas que diríamos, comprendan esta idea, porque va a depender mucho de las condiciones de vida que tengan. Si ellos tienen necesidades muy urgentes en el momento actual, pedirles que se sacrifiquen, entre comillas, para generar este equilibrio fiscal no es sencillo, ¿sí? Así que no podemos tampoco aplicar políticas generalizadas, y por eso se habla de un ajuste gradual, en el sentido de que el efecto negativo no recaiga sobre los agentes con menor capacidad económica, porque si no, sí vamos a generar una afectación. Y ahí siempre entra el debate de, bueno, el sacrificio tenemos que hacerlo todos para poder equilibrar las finanzas, pero ya en la práctica solo es un grupo el que termina haciendo el mayor sacrificio, y el efecto sigue siendo negativo para el bienestar o el nivel de utilidad de los agentes menos favorecidos. Y bueno, ahí ya es un juego, diríamos, de algunas decisiones y de esta negociación política que, por ejemplo, pueda generar el Ejecutivo con el Poder Legislativo para poder tomar este tipo de decisiones. Recuerden que en teoría el Poder Legislativo son nuestros representantes, y ellos toman decisiones respecto a nuestras preferencias, ¿sí? Respecto a nuestras necesidades. En la práctica también eso es muy complicado, porque por lo general tendemos a elegir a personas que ni siquiera tienen la mínima noción de las necesidades de sus votantes, peor para poderlas traducir en su ejercicio legislativo. Pero bueno, creo que en, en algún momento vamos a tomar mejores decisiones en ese aspecto. Por eso es muy cuestionable cuando dicen, no, es que es una buena persona y ya va a ir aprendiendo. Mientras esa persona aprende, el costo, el costo implícito que tenemos que pagar como sociedad es muy alto, porque mientras tanto no toma las decisiones que favorezcan a sus votantes. Entonces, en ese sentido, enviar a personas que no tengan el conocimiento, la experiencia, pues tiene su costo, y literalmente lo pagamos todos. Si esas personas no están en la capacidad
de poder generar esta normativa que contribuya, por ejemplo, a que esta reducción del déficit presupuestario no sea tan dolorosa en términos económicos y sociales, pues es muy difícil que podamos, en este caso, tener esa respuesta positiva por parte de nuestros representantes, entre comillas. ¿Sí? De nuestros representantes tienen muy poco, conocen muy poco en realidad de lo que necesitamos y queremos, pero bueno, eso ya es una cuestión que con el tiempo esperemos tomemos mejores decisiones respecto a quienes enviamos como nuestros representantes y que también los partidos políticos generen en realidad un proceso adecuado para seleccionar sus cuadros a ser electos, diríamos, sus cuadros de candidatos, porque también ese es el problema. Si los partidos políticos no cambian esta lógica de llevar figuras o personas de renombres sin que tengan el nivel de experiencia, de conocimientos adecuado, pues vamos a seguir prácticamente en lo mismo, porque hay que votar por alguien. Ese también es uno de los grandes problemas. El sistema de partidos políticos no es el más adecuado. No hay una preparación, una formación política continua, no hay una militancia, podemos decir. Por lo general, unos meses o un año antes de las elecciones, se buscan a personas que sean, como les digo, reconocidas, no necesariamente las más preparadas o las de mayor experiencia, y ese suele ser el problema. Unos meses antes se buscan a esos personajes y los partidos políticos los ponen como los principales candidatos de sus cuadros, diríamos, y ese es el problema también. Y bueno, para terminar, obviamente estas medidas de política fiscal para que generen este efecto dependen de algunos factores. ¿Sí? Es también complejo el proceso, no es el más sencillo del mundo. ¿Sí? Entonces, en este caso, pues, el autor menciona que existen algunos aspectos de los cuales va a depender la eficacia de estas medidas. El primero de ellos es la credibilidad del programa. Si el gobierno tiene una credibilidad en el sentido de que hace anuncios importantes y cumple, diríamos, o tiende a generar un ajuste a tiempo, pues obviamente el efecto va a ser más positivo o se va a dar este efecto. En el sentido de que las personas sí, diríamos, tienen esta credibilidad respecto a las decisiones que va a tomar los gobiernos. En el momento en el que se aplica, esto es fundamental. Si el ajuste llega demasiado tarde, eso también es un factor importante. ¿En qué momento se tiene que dar? Y por eso la importancia de que el ajuste se haga gradualmente, para que no recaiga todo en un momento futuro y el costo económico y social sea más alto. La composición del programa también va a ser importante. Si se genera con una reducción del gasto público o un aumento de los impuestos. Es más factible y diríamos genera menos resistencia que se genere mediante la disminución del gasto público que con un aumento de los impuestos. También va a depender de cuál va a ser la composición de ese programa de reducción del déficit presupuestario. Y finalmente, el estado de las finanzas del gobierno. Si el gobierno la toma como una medida de última instancia, porque ya, diríamos, no tiene más caminos que seguir, o ha perdido definitivamente el control sobre su déficit presupuestario, pues posiblemente también no genere este efecto positivo en las expectativas que van a tener las personas sobre este ajuste y no se llegue a dar este efecto positivo de la reducción del déficit presupuestario. Si el estado de las finanzas está bastante debilitado, los gobernantes no tienen credibilidad, el programa se hace fundamentalmente con aumento de impuestos y se tarda demasiado en tomar estas medidas, pues lo más seguro es que estos efectos positivos que acabamos de mencionar no se generen, ni en el corto ni en el mediano plazo. ¿Sí? Tal vez en el largo plazo sí, porque bueno, posiblemente ya las circunstancias o el contexto económico y político cambien, pero en el corto y en el mediano plazo, posiblemente estas condiciones no permitan que estos efectos positivos que acabamos de mencionar respecto a la reducción del déficit presupuestario, pues se lleguen a concretar en la práctica, en la realidad. ¿Ya? Y con eso terminamos este capítulo. Este capítulo es uno de los
a mi criterio, uno de los más simples y de los más interesantes en el sentido de que nos permite entender un poco cómo funciona las decisiones y por qué muchas de las veces en la práctica se llegan a dar ciertos escenarios que de manera, diríamos, de manera simple en el análisis no se puede entender. Las expectativas juegan un papel fundamental. ¿Ya? Entonces, el día de mañana sería la evaluación, chicos. Si no estoy mal, nos tocaría evaluar capítulos 14, 15 y 16. ¿Sí? Porque en la primera fue 10 y 11, en la segunda 12 y 13, y ahora sería 14, 15 y 16. Así que, por favor, para el día de mañana, igual que siempre, estén puntuales, verifiquen que su computadora funcione de manera correcta, prevean que el examen es para 2 horas, por favor, evitémonos este problema de que ya quieren subir todos los archivos 10 minutos o 5 minutos antes, los archivos son pesados, la página se cuelga y todo ocurre en el último momento. Así que prevean eso, por favor. El tema del internet también, estén lo más cerca posible, si tienen cable de red mejor, para que el internet les llegue más, digamos, a sus dispositivos. ¿Ya? Eso, chicos. Tal vez para terminar, ¿alguna pregunta adicional? Recuerden que el foro ya está habilitado, así que pueden ingresar a participar hasta el día sábado de esta semana. Y recuerden también que hasta el día viernes está habilitado para que suban la parte de análisis de resultados, ya, de su proyecto de investigación. Así que no lo olviden para que una vez que ya acaben de estudiar y den la prueba el día de mañana, si es que todavía no han hecho o no han avanzado en el análisis de los resultados, lo hagan para que lo puedan subir hasta el día viernes. ¿Sí? Si no hay ninguna otra inquietud o alguna Economista, inquietud, para la ¿sí? evaluación 15 y 16 capítulos o 14, 15 y 16. 14, 15 y 16. Gracias. ¿Sí? Tal vez alguna otra inquietud. Bueno, entonces nos vemos el día de mañana, chicos. Unos 5 minutos antes por cualquier cosa para prever. Que les vaya muy bien. Hasta mañana. Gracias, economista.